Buenas tardes, amigas y amigos, compañeras, compañeros también, como no, puede ser de otra manera. Bueno, pues me siento, la verdad es que muy contento en este día de tantos sinsabores y de aquí quiero mandarle también un fuerte abrazo a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero Fernando, por la triste pérdida que ha tenido en el día de hoy de su madre, ¿no? Bueno, hace 20 años, exactamente 20 años, que estuvimos aquí. Estuvimos aquí, estuvo gente también de toda la provincia, conmemorando el centenario del famoso Congreso Obrero que se dio aquí en Torre de Miguel Sesmero, en el cual participaron pues sociedades obreras, bueno, lo que se consideraba una sociedad obrera en aquel momento, de más de 21 pueblos de la provincia de Badajoz. Mayoritariamente eran agricultores. Había también profesionales de otro ámbito, ¿no? Como por ejemplo, quiero recordar a Ramón Tristancho García, una persona maravillosa, ilustrada que hubo en nuestro pueblo y que fue un gran remolque, un gran tractor, mejor dicho, para la sociedad obrera de aquí del pueblo. Y en aquellos tiempos, hace 100 años, lo ha dicho Borja, lo ha dicho muy bien, se juntaron aquí en la torre. Bueno, pues para organizarse, porque se había llevado a cabo ya una huelga de jornaleros, que nadie daba un duro por ella y que fue un éxito porque fue muy disciplinada aquella gente en aquel momento. No fue masiva, porque no había una gran capacidad de organización, no había un sistema de comunicación entre las sociedades obreras como lo puede haber en la actualidad. Era todo muy rudimentario, muy artesanal, ¿no? Y tras aquella huelga que se convocó allá por el año 1901, convocada por la Germinal Obrera de Badajoz, pues decidieron, sobre todo aquí en Torre de Miguel Sesmero, que era el momento de organizarse. En la torre, pues la huelga de jornaleros fue muy disciplinada, tuvo mucho éxito. Y cuando digo mucho éxito, no por los objetivos logrados, porque los objetivos la verdad que no lograron mucho, sino porque fueron capaces de estar cohesionados. Pensad en aquellos momentos lo que significaba dejar de trabajar, ponerse en huelga en plena siega, no garantizar el pan para sus hijos o para sus nietos o para su familia y sin embargo decidir que era el momento de ponerse en huelga porque no se podía vivir de la manera en la que vivían. Y vivían prácticamente en una situación cercana a la esclavitud. Cobraban nada. Y si ese año el campo no iba bien, pues no había trabajo. Yo recuerdo de algunas historias que me contaron algunos abuelos de cómo seleccionaban a los trabajadores del campo, los terratenientes. En algunos sitios, en Villanueva del Fresno, que está aquí el compañero alcalde de Olivenza y también alcalde de Almendral y diputado provincial, pues en Villanueva del Fresno elegían a los trabajadores con un pisotón. O sea, iban a la plaza y en vez de decirles tú sí, tú no, ni siquiera se comunicaban con ellos. Le pegaba el capataz de turno, le pegaba el pisotón. Y esa era la manera de elegirlo. O sea, no había manera más humillante de elegir, de contratar la mano de obra, ¿no? Esa era una manera de demostrar quién era el poderoso, quién era el que tenía el mando, ¿no? Y sin embargo, pues aquel año, en 1902, se decidió que era el momento de organizarse. Extremadura no tenía fábricas, nuestra provincia no había fábricas, no había una cultura de organización y empezaron poco a poco. Y sobre todo empezó gente que no tenía estudios, que eso era lo más importante de todo, gente autodidacta que creyeron que era el momento de coordinarse. ¿Y sabéis para qué? Para tener una caja donde una hucha, donde poder ayudar a aquellas familias cuyos cabezas de familia, cuyos padres que estaban trabajando, si se ponían en huelga y eran castigados y no eran contratados, se le pudiera ayudar, una caja de auxilio.
Esa fue una de las razones principales por las que se empezaron a organizar, y es una de las razones principales por las cuales empezaron a crear casas del pueblo, centros obreros como este en el que estamos hoy aquí. Para quien no lo sepa, aquí estamos en una de las casas históricas de Extremadura, hecha, construida por los obreros y por las obreras también, ¿por qué no?, en aquel momento, y donde, bueno, fueron capaces de venir a organizarse para aprender a leer, para cortarse el pelo, para, en fin, poder comer cuando no había dónde comer y poder organizarse también y poder ser solidario entre ellos. En definitiva, eran unos valores los que movieron a esta gente en aquel año, a principios del siglo XX, unos valores muy humanistas, muy cercanos a la Ilustración, pero sobre todo muy primitivos. Porque esta gente lo más duro no fue la dureza, valga la redundancia, con la que se encontraron los movimientos obreros. Pensad que un año después del Congreso Obrero, es decir, en 1903, se volvieron a reunir aquí y aún había gente encarcelada por el Congreso Obrero de 1902. Y aún así se volvieron a reunir. Pero esa gente, realmente, la gran dureza con la que se encontraban no era, en especial, la dureza con la que la Guardia Civil en aquel momento les reprimía, o con la que los terratenientes dejaban de contratarles y le hacían el boicot en los pueblos. No, lo más duro, y lo he dicho en muchas ocasiones, en algunos actos que hemos tenido, era la desesperanza que se encontraba entre la gente contemporánea, entre sus iguales. Cuando iban a hablarles a trabajadores del campo y a trabajadoras también que habían en las casas, iban a convencerles que la mejor manera para luchar contra esa desigualdad era la organización. Y a veces no encontraban eco sus palabras dentro de esa gente. Y poquito a poco, con persistencia, con trabajo, con sacrificio, fueron capaces de ir organizándose e ir dándole la vuelta a esa situación de cuasi esclavitud en la que estaban viviendo en aquel momento. Eso es uno de los principales, para mí, razones por las cuales esta gente transformaron la realidad de aquel momento. Fueron capaces por primera vez en siglos, de hacerse cargo de su futuro, porque hasta aquel momento, hasta aquel año, 1902, no se habían nunca organizado, nunca se habían coordinado para poder decidir su futuro, que a fin de cuentas era lo que querían, tener, mejor dicho, ser protagonista del futuro que les deparaban, sobre todo a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Yo, nada, agradecer al Ayuntamiento este trabajo que ha desarrollado, a la Diputación de Badajoz y a la Junta de Extremadura por la colaboración que han brindado. Sí quiero decir que no tenemos que esperar, creo que no deberíamos esperar otros 20 años para poder conmemorar este hecho histórico que se produjo aquí en Torre de Miguel Sesmero, y me gustaría aprovechar este acto para reivindicaros algo que creo que sería de estricta justicia, ¿no? Y es el poder desarrollar un premio aquí en Torre de Miguel Sesmero todos los años, cuyo objetivo sea el de reconocer la labor sindical, la lucha obrera en personas civiles, en asociaciones, en colectivos, tanto de España como de fuera de España, y hacerlo aquí en Torre de Miguel Sesmero. Creo que la gente que en 1902 se reunió aquí no van a tener mejor homenaje que el de que todos los años nos podamos reunir aquí en la Torre, formando un jurado, al cual yo invito a los sindicatos, invito a las instituciones que forman parte también de ese jurado, con el Ayuntamiento coordinando esos premios, y que todos los años podamos tener pues ese momento para recordar este hecho histórico que se produjo aquí en este pueblo, compartido por 21 pueblos, y poder pues reconocer todos los años pues la labor sindical, la acción obrera, la lucha por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y que la Torre de Miguel Sesmero pueda ser un sitio de encuentro para reivindicar, pues al fin de cuentas, lo que venimos reivindicando la gente humilde, la gente obrera de nuestro país y de nuestra región, ¿no? Así que nada, daros las gracias y espero que estas jornadas sean lo más fructíferas posible. Nada más y muchas gracias.